Me alegra mucho producir Aguas Profundas para todos ustedes. Soy el pastor Frankie Rodríguez. El día de ayer estuvimos hablando sobre las ofrendas de paz y estuvimos hablando de que las ofrendas representan al Señor Jesucristo. Si usted lee la Sagrada Escritura, usted se va a dar cuenta que en toda ofrenda en el Antiguo Testamento hay revelado una parte de la obra del Señor Jesucristo. La primera ofrenda que se presentara sobre la tierra, la ofrenda de Abel, una ofrenda animal. Evidentemente el animal debió haber sido inmolado, debió haberse derramado su sangre. Y esto no vino por imposición, tuvo que haber venido por revelación, porque no hay un solo capítulo donde se enseñara en esa parte del Génesis, los primeros capítulos, a ofrecer ofrenda. Eso tuvo que haber venido más bien por revelación. Y Abel ofrece esta, digamos que primera ofrenda al Señor. Usted entiende que también Caín la presentó, pero parece ser, de acuerdo a lo que muchos teólogos hablan, que aunque la ofrenda de Caín fue buena, fue una ofrenda sin sangre. Usted lo entiende, Dios había ya establecido en Génesis capítulo 3, Él ya lo había establecido, que la redención de los seres humanos tenía que ser con una ofrenda de sangre. Él hace túnicas de pieles para los seres humanos, para Adán y para Eva, y entendemos que para haber hecho la túnica tuvo que haber matado al animal para vestir a los seres humanos. Entonces empieza todo este tema de las ofrendas. Hay muchísima gente que lucha grandemente con el tema de las ofrendas y de los diezmos. Y hay ríos de personas que toman las teologías de extrema gracia, y hoy tenemos muchísimos movimientos en medio del cuerpo de Cristo donde ya no dicen no hay que ofrendar, no hay que diezmar, eso era de la ley, eso ya no es ahora. Pero me parece que están seriamente equivocados, porque si usted ve la primera persona que diezmó en la Biblia, no había ley, no existía la ley, y nadie le dijo a otro tiene que hacerlo. Eso vino por revelación. Vino Melquisedec y Abraham sacó y le dio los diezmos de todo, por revelación, por revelación. Y la gente sigue luchando con este tema y siguen llamando a las congregaciones, a los pastores ladrones, y a veces entre el mismo cuerpo de Cristo comienzan a hablar unos despropósitos al respecto. Mi posición respecto al tema de los diezmos y las ofrendas es que siguen vigentes para este tiempo. Que no pueden ser por imposición, no pueden ser por una ley, no pueden ser porque lo obligan a hacerlo, tiene que ser por revelación. Y cuando a nosotros nos fue revelada esta verdad, nosotros no tenemos ninguna lucha con esto, es lo primero que nosotros hacemos. Pero este programa no tiene que ver con el diezmo, este programa tiene que ver con la ofrenda, porque ayer yo les estaba hablando de levantar una ofrenda de paz por nosotros, una ofrenda de paz por las familias, una ofrenda de paz por las generaciones. Veíamos que eran las ofrendas de paz, podría ser cabra, podía ser oveja, dependiendo el estado económico de la persona. Lo vimos ayer en Levítico, y se presentaban al sacerdote. ¿Por qué se llamaban ofrendas de paz? Porque era una profecía. Ellos estaban haciendo algo profético, y al colocar la mano sobre el animal, la paz se hacía entre la tierra y el cielo. Los judíos tenían una concepción muy interesante de lo que yo les estoy hablando, y ellos entendían que cada vez que estaban en el tiempo de conflicto, sí se arrepentían, venían delante del Señor, pero ellos presentaban ofrendas. Usted va a ver en la palabra de Dios no menos de unos 12 tipos de ofrendas
ofrendas diferentes por muchísimas cosas. Y esta ofrenda de paz es una ofrenda con un derramamiento de sangre. Esta ofrenda no se ofrecía de una manera vegetal o algo por el estilo, sino que había un derramamiento de sangre, había una víctima, había un sustituto, y esa víctima lo que estaba profetizando es que se hacía la paz entre la tierra y el cielo, no eternamente, sino por un tiempo. Ahora, entendemos que todo eso es figura y sombra de los bienes venideros, porque en Adán se separaron los cielos y la tierra. En Adán los cielos y la tierra estaban unidos. Dios le hablaba al hombre, Dios caminaba con el hombre. Adán podía ver los seres angelicales de una manera natural, pero con la caída del hombre, dice la Sagrada Escritura, hubo allí una separación entre el cielo y la tierra, entre las cosas celestiales y las cosas terrenales. Pero lo veíamos el día de ayer en uno de los capítulos más poderosos que pueda haber respecto a la sangre del Señor Jesucristo. Lo veíamos en el libro de Colosenses, cuando dice en Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Y miren esto, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais enemigos en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo obras malas, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha delante de Dios. Entonces yo vengo hablando que en Cristo como nuestro postrer Adán, viene a restaurar todos esos diseños, y una de las maneras como lo restaura, dice el versículo 20, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No las va a reconciliar por medio de Cristo, ya fueron reconciliadas por medio de Cristo. Una vez más, el cielo y la tierra vuelven a ser uno. Y nosotros, estando en la tierra, podemos en el mismo tiempo estar en esa dimensión celestial. Por eso el apóstol Pablo y el apóstol Juan fueron arrebatados varias veces. Dice Pablo, si en el cuerpo no sé, si fuera del cuerpo no lo sé. Fui llevado a lugares que no me es dado expresar. No puedo expresar con palabras lo que yo vi, porque ellos andaban y vivían en esta dimensión celestial, que es activada en nosotros por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Nuevamente le pido escuchar la última prédica de pecados de sangre, que es cómo activar la sangre de Jesucristo. Usted va a entender un poquito cómo hacerlo. Ahora, estamos acá, que hizo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Qué ocurre con una persona que viene con pecados de sangre, como lo hemos hablado? Que son abortos, que son asesinatos, que son pactos de sangre, que son, todas esas cosas, ¿cierto? Personas que traen enfermedades de sangre y todo esto. Aun cuando usted me diga, la persona hizo la oración de fe, ya se rompió todo. Y yo lo he enseñado mucho, en mi experiencia yo no veo eso. Al contrario, me siento con personas que vienen de familias violentas, de familias donde hubo asesinatos, y lo que ellos me dicen es, aun cuando hemos estado en Cristo, lo que usted dice, usted no se imagina cuánta gente nos busca por estas prédicas. Lo que usted dice es verdad, pastor, porque nos ha pasado esto y esto y esto. Entonces comenzamos como a hacer el proceso de pedir perdón al Señor, hacer el proceso de pedir perdón, a tratar de restituir el daño causado, y específicamente colocar ese pecado sobre Jesucristo, porque Él fue el que llevó nuestros pecados. Entonces, cuando la gente confiesa el pecado,
este pecado. Yo no puedo hacer que ellos confiesen y ni siquiera hacer una oración. Lo menos que hago es lo que dice Juan 20, dice: al que le remitiere los pecados le son remitidos, al que se los retuviere le son retenidos. Entonces tomo eso, Señor, yo lo remito a la cruz del Calvario, ese pecado y esa maldición. Ellos no tienen por qué llevarla más. Y ya después de haberse arrepentido y confesado ese pecado, específicamente estamos en la serie de pecados de sangre, lo que hago es ministrar la cena del Señor. Y usted dice: ¿y por qué ministran la cena del Señor? Le repito, porque en muchos programas lo hablamos, que Jesús al tomar la copa dijo: esto es mi sangre. Al tomar el pan dijo: esto es mi carne, que es entregada por vosotros. Así que lo que hacemos es que la carne del Señor Jesucristo, la sangre del Señor Jesucristo, se introduzca en la persona. Ahora, repito que no hay doctrina de la transubstanciación. En el mundo físico, el pan sigue siendo pan, el jugo sigue siendo jugo, pero en el mundo espiritual es la carne y la sangre de Jesús, porque Jesús lo dijo. Jesús dijo: esto es mi carne y esto es mi sangre. No dijo, es un símbolo. Ahora le repito, no hay transubstanciación, o sea, la sustancia no muta en otra sustancia, sino que el pan es pan, el jugo es jugo, solamente que en el mundo espiritual es la carne y la sangre del Señor. Pero también yo llevo a la persona a que ellos puedan entender el tema de las ofrendas. Y usted dice: ¿por qué? Porque lo oímos acá, que hizo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cuál es la mejor ofrenda? La mejor ofrenda es el Cordero, la mejor ofrenda es Jesucristo. Ayer lo veíamos en Apocalipsis, donde dice que el Cordero que fue inmolado es digno de tomar la honra, la gloria, el poder, la riqueza, la fortaleza. Nos redimió, nos hizo reyes y sacerdotes. El poder que tiene una ofrenda. La gente critica, solo critica, pero en mi caso personal, como lo dice el Salmo 20, nosotros ofrendamos para tener un depósito. Y usted dice: ¿cómo así? Dice la Biblia que en el día del conflicto Él hace memoria de nuestras ofrendas. ¿Qué termino haciendo yo? Diciéndole: Señor, estamos en conflicto, haz memoria de mis ofrendas. Yo he sembrado en esto, he sembrado en la televisión, he sembrado en la radio, he sembrado en tu casa, he sembrado para sillas, he sembrado para el nuevo lugar de reunión, he sembrado, Señor. Y sabe que eso mueve la mano de Dios. ¿Saben por qué? Porque yo les decía que las ofrendas representan a Jesucristo. No estoy hablando herejías, por favor. No hay un solo texto que nos diga que el diezmo representa a Jesucristo. No existe el texto, no lo he buscado en toda la Biblia y no está. El diezmo es un deber. El diezmo es algo que le pertenece al Señor. Punto final. Nos da el 100, Él dice: el 10 es mío, es del Señor. Punto final. Y ya si usted discute lo que sea, ya no es, ya arrégleselas con el Señor. Pero las ofrendas representan a Jesucristo. Las ofrendas tenían que ser preparadas, tenían que ser, por ejemplo, de un año, tenían que ser animales sin defecto. Lo que dice la palabra me parece interesante, por ejemplo, en Malaquías, que presentan al Señor animales sarnosos, animales robados, animales perniquebrados, animales ciegos. Y a veces las ofrendas no tienen efecto, no por lo que uno dio, sino como lo dio, porque la gente no presenta lo mejor al Señor, sino lo primero que se les atraviesa por delante, lo cogen y así esté roto, rayado, sucio. Y uno tiene que tener entendimiento espiritual, porque es cuestión de honra. ¿Qué está honrando? La obra de Cristo. ¿Qué está honrando? La sangre de Jesucristo. Cuando un hermano toma una ofrenda y la está colocando en el alfolí, lo que está profetizando es a Cristo. Dios, yo quisiera que lo pudiera entender. Lo que está profetizando es la sangre del Señor Jesucristo. Por eso en muchos de nosotros las ofrendas no tienen efecto, porque la iglesia cristiana en muchos sectores tiene mentalidad de diezmadora, y a veces no diezman ni por revelación sino por terror. O diezma o al infierno, es la enseñanza habitual. Los ladrones no heredan el reino de Dios. Y la gente
gente diezma por ahí 2 o 3 meses y luego otra vez vuelve y se cuelga en el asunto. Pero usted ve, en el caso nuestro, nosotros íbamos a una congregación hace 30 años y ahí no había mentalidad de ofrenda, ahí no existía eso, ahí había mentalidad, era como de limosna, porque incluso hasta los niños le daban la monedita para que echaran allá, y los hermanos también. Eso a la hora de la ofrenda, eso sonaba ese alfolí de las monedas que la gente echaba. No estoy hablando contra las monedas, porque tengo claro que el Señor honró una ofrenda de una viuda que era con monedas, ¿correcto? No estoy hablando de eso, pero estoy hablando de que en la mayor parte del sector cristiano pasa casi lo mismo que en el sector católico, que es que la gente tiene mentalidades de limosna. Y a Dios no se le dan limosnas, por favor. Entonces, cuando uno va a activar la obra del Señor Jesucristo, uno quiere que esa ofrenda mueva al mundo espiritual, como lo vimos ayer. Cristo como la ofrenda, tomando la riqueza, el poder, la sabiduría, la honra, la gloria, la alabanza, haciendo redención de todo pueblo, linaje, lengua, nación, haciéndonos reyes y sacerdotes. Pues uno tiene que aprender a honrar la obra del Señor Jesucristo. Y entonces, miren lo precioso de esto. Se lo hablo porque en algún momento pasamos un momento muy duro. Entonces, ¿qué hice yo? Tomé una ofrenda, presenté la ofrenda, Señor, esta es una ofrenda de paz. Señor, esta ofrenda te representa a ti. Señor, esta ofrenda representa tu sangre. Señor, necesitamos tu ayuda, necesitamos que la obra de Cristo se active. Señor, no estamos comprando a Cristo, no estamos comprando un milagro, solamente estamos teniendo entendimiento espiritual en medio de una guerra a través de las ofrendas, para que la sobrenaturalidad de Dios se mueva a nuestro favor. Y la agarramos, la llevamos a una persona que conocíamos, que tiene autoridad en Dios, pedimos que orara, porque esas ofrendas de paz no se pueden echar al alfolí, tienen que ser colocadas en manos de un ministro de Dios, y hay que provocar a ese ministro para que él dé una palabra. Y ese hombre habló y declaró que hacía la paz mediante la sangre de la cruz del Señor Jesucristo, y fue sensacional porque a los días vimos el resultado. Creo que todo pastor tiene que ser entendido con este tema de las ofrendas de paz. Posiblemente mañana hable un poquito más de esto, porque un día alguien me oyó predicar sobre las ofrendas de paz, y esta persona vino al alfolí y se acabó el servicio y vino y me dijo: pastor, traigo una ofrenda de paz. Y yo le pregunté a la mujer: ¿y la paz es por qué? Y esta mujer no me respondió, dijo: es una ofrenda de paz. Le dije yo: no puedo orar por ti si tú no me dices la paz es por qué. Y ella quedó callada, y el Espíritu Santo me habló y me dijo: ten cuidado con recibir esa ofrenda, porque es una bruja. Y esta mujer trae una ofrenda de paz. Miren lo entendidos y malvados que son. Una ofrenda de paz, y donde usted la reciba, la gente está orando que la brujería y la hechicería no pueda tocar las casas y las familias. Y esta gente viene, trae la ofrenda de paz, y el ministro dice: no, recojamos esa plata porque la necesitamos, y dice: en el nombre de Jesús la paz está hecha, y usted la recibe. Entonces la iglesia orando para que el Señor deshaga la brujería, y ellos se camuflan aún a través de las ofrendas para que el ministro suelte una palabra y dígale: tranquila, hay paz. Entonces no hay paz. El ministro debe preguntar: es una ofrenda porque mis finanzas están mal, es una ofrenda porque hubo pecados de sangre y hay conflictos terribles y hay enfermedades, es una ofrenda de paz porque mis hijos están en una rebelión terrible y quiero que la paz se haga entre el cielo y la tierra. Pero el que recibe la ofrenda, usted que es ministro y recibe una ofrenda de paz, debe tener mucho cuidado y debe preguntar quién la trae, por qué la trae, para qué es la ofrenda de paz. No sea que, como le digo, un hechicero, una hechicera está trabajando la iglesia con maldades, la iglesia está orando para que eso no pueda ocurrir, y viene a usted y: venga, traigo una ofrenda de paz, amén, gracias, la paz queda hecha. Y entonces legalmente los ángeles de Dios no pueden seguir guerreando, porque la misma iglesia declaró paz a un hechicero o hechicera que delante del Señor no había ninguna paz, sino al contrario, lo que los ángeles querían hacer era arremeter con toda para que no siguiera dañando el pueblo de Dios. Pero yo cierro diciéndole esto: hay poder en las ofrendas de paz. Hay poder en las ofrendas de paz, y me parece sensacional lo que la Escritura dice hablando de la sangre de Jesucristo, que lo hablaremos mañana. Dice que con una ofrenda
hizo perfectos para siempre a nosotros los que somos los santificados. Las ofrendas de paz activan la obra y la sangre del Señor Jesucristo.